Bueno, los principales aspectos sobre la explicación de los biomateriales y los materiales naturales en la construcción sostenible debemos destacar sus ventajas. Sus ventajas es que son ecológicos, energéticamente eficientes y provienen de recursos renovables. En cuanto a los aspectos técnicos, estos materiales presentan buenas propiedades físicas y mecánicas, procesos de fabricación sostenibles y además una vida útil competitiva. En el contexto peruano se consideran las normas técnicas peruanas y establecidas, aunque aún existen desafíos en su implementación. Finalmente, su impacto en la construcción es clave. Permiten desarrollar edificaciones más saludables y resilientes y además alineadas a los principios de la sostenibilidad. Los materiales naturales, en cambio, han sido usados desde tiempos prehistóricos. Ejemplo como la madera, la tierra, la piedra, la arcilla, el bambú o la paja forman parte del patrimonio constructivo de muchas culturas anteriormente. Actualmente están siendo revalorizadas por su bajo impacto ambiental, su eficiencia térmica, su disponibilidad local y su capacidad para integrarse con el paisaje de forma armoniosa. Bueno, los principales aspectos sobre la explicación de los biomateriales y los materiales naturales en la construcción sostenible debemos destacar sus ventajas. Sus ventajas es que son ecológicos, energéticamente eficientes y provienen de recursos renovables. En cuanto a los aspectos técnicos, estos materiales presentan buenas propiedades físicas y mecánicas, procesos de fabricación sostenibles y además una vida útil competitiva. En el contexto peruano se consideran las normas técnicas peruanas y establecidas, aunque aún existen desafíos en su implementación. Finalmente, su impacto en la construcción es clave. Permiten desarrollar edificaciones más saludables y resilientes y además alineadas a los principios de la sostenibilidad. Bueno, es como madera estructural tenemos el CLT, que es la madera laminada cruzada. Este es un material innovador en el ámbito de la construcción. Está compuesto por varias capas de madera que se orientan en dirección perpendicular y se unen usando adhesivos especiales. Como materia prima tenemos madera de coníferas, que son especialmente las de pino y de abeto. Estas variedades se escogen por su solidez y facilidad de procesamiento. Es como proceso de fabricación se utiliza la madera de abeto con pequeños porcentajes de alerce y pino. Esta madera se suaviza y se hornea para luego ser cortada. El secado permite que se reduzca la humedad y, y así se evita fractura del material y variaciones dimensionales. Luego, luego es cortado a listones de madera que se colocan por capas donde se alterna la dirección de los listones y así queden perpendiculares. Por último, se le coloca una fina capa de pegamento de alta resistencia, haciendo que los dos perfiles en zigzag hagan presión uno del otro para que haya una unión inmediata. Así se crea una nueva tabla que puede tener mayor resistencia a otras. Como propiedades mecánicas tenemos la resiliencia. En la madera laminada la resiliencia se refiere a su capacidad de absorber energía al deformarse elásticamente bajo tensión y liberar así energía. Su tenacidad se refiere a su capacidad para experimentar una deformación plástica antes de fracturarse. Los biocompuestos a base de micelio. El micelio es una parte vegetativa de los hongos formada por hifas, cumple funciones similares a las raíces de una planta. Producción. Primero se elige un sustrato orgánico como desechos agrícolas o madera. Luego se introduce el micelio para que pueda expandirse y adherirse a las fibras del sustrato. Finalmente se tendrá que dar forma y se seca para estabilizar el material. Aplicaciones. En construcción se puede usar como paneles de aislamiento térmico y acústico para los muros, los techos y los pisos. Ladrillo sostenible ideal para muros sin cargas. Se usa como componente decorativo y prefabricados por su belleza natural y versatilidad. Elementos prefabricados para sistemas de construcción sostenibles.
Ventajas: es biodegradable y compostable. Al degradarse no contamina. Tiene fabricación sostenible. Usan residuos orgánicos y poca energía. Excelente aislamiento térmico y acústico. Resistencia al fuego y al agua. Adecuados para diversos climas. Flexibilidad y adaptabilidad. Ya. Ejemplo de usos. Ladrillos y bloques biocompuestos proporcionan propiedades térmicas bajas y propiedades acústicas altas, como las de Hi-Fi Tower en Nueva York, una edificación experimental a base de este material. Paneles aislantes prefabricados optimizan la eficiencia energética en construcción, resistencia a la humedad, son ligeros y biodegradables, como MyCompan Composite. Usados también en embalajes. Estructuras reforzadas con micelio, como las de Groundview en Países Bajos para paredes, paneles y muebles. Y MyLatter es un cuero vegano, moldeable, biodegradable usado en acabados internos. Empresas y marcas que usan este material. Meati y Cone son marcas que usan el micelio como base alimentaria. Ecodesign es una compañía centrada en embalajes y paneles ecológicos a base de micelio. Y MicoWorks es una empresa que produce cuero de micelio. También desarrolla nuevos materiales de construcción como aislantes, paneles y busca sustituir el plástico. Buenas tardes, mi nombre es Walter Izarra y hoy les hablaré yo sobre las fibras vegetales como refuerzos en materiales compuestos para la construcción. Estas fibras provenientes del kenaf, cáñamo y lino ofrecen una alternativa sostenible y ligera frente a refuerzos sintéticos, contribuyendo a reducir la huella de carbono y aprovechando recursos renovables. Su composición y microestructura. En primer lugar, la composición química de estas fibras es clave. El kenaf aporta 70-75% de célula y baja lignina. El cáñamo de 65-70% de células con excelente elasticidad. Y el lino de 60-72% de celulosa con alto módulo de elasticidad. Su microestructura fibrilar distribuye uniformemente las cargas cuando se incorporan en materias poliméricas. Y por otro lado, en sus propiedades mecánicas. En cuanto a sus propiedades mecánicas, las fibras de lino alcanzan hasta 900 megapascales de resistencia a la tracción y 70 gigapascales de módulo de elasticidad. Por otro lado, el kenaf y el cáñamo también muestran valores competitivos de 400 a 600 megapascales y 300 a 500 megapascales respectivamente. Aunque son higroscópicas, tratamientos con sildanos o alcalinos reducen su absorción de humedad, mejorando su durabilidad. Y por último, en las aplicaciones en la construcción, estas fibras se emplean en paneles de sándwich de kenaf para envolventes ligeros, en morteros de cementos con fibras de cáñamo para controlar la fisuración y en revestimientos prefabricados de lino con resina epóxica, ofreciendo bajo peso y buen aislamiento y sostenibilidad. Y finalmente, la integración de las normativas. Las fibras deben cumplir ciertas normativas para garantizar la calidad y durabilidad. Y en conclusión, las fibras vegetales resultan una opción técnica y ecológica para reforzar materiales de construcción, combinando rendimiento y respeto al medio ambiente. Gracias. Ahora hablaré sobre los materiales de aislamiento a base de celulosa, lana, corcho o paja. Como respuesta a la necesidad de una edificación más sostenible y eficiente, los materiales de aislamiento de origen natural se presentan como una alternativa viable frente a los productos convencionales. En primer lugar, mencionaré a la celulosa aislante, con un origen de papel reciclado, como periódicos o cartones. Su proceso sería el triturado, tratamiento ignífugo y compactado. Las propiedades serían la conductividad, con un valor entre 0.038 y 0.040 voltios por metros Kelvin. La densidad sería entre un valor entre 30 y 65 kilogramos sobre metros cúbicos. En las ventajas tenemos un bajo impacto ambiental, un buen aislante acústico y reutiliza residuos urbanos. En la lana de oveja tenemos el origen, que es un subproducto de esquilado en zonas rurales. El proceso sería lavado, cardado y tratado con boratos. En las propiedades tenemos la conductividad térmica con un valor entre 0.035 y 0.045 voltios sobre metros Kelvin. En la densidad tenemos un valor entre 20 y 30 kilogramos metros cúbicos.
y las ventajas es que no irrita la piel y buena absorción de la humedad. Una desventaja sería que puede requerir tratamiento antiparasitario. Ahora mencionaremos al corcho expandido. Tiene una corteza de alcornoque. El proceso sería triturado, cocción al vapor, expansión y moldeo. En las propiedades igualmente tenemos a la conductividad térmica con un valor entre 0.37 y 0.40 voltios sobre metros Kelvin. En la densidad hay un valor entre 110 y 130 kilogramos metros cúbicos. En las ventajas tenemos que no es renovable, es ignífugo, aislante térmico y acústico. Y las desventajas es que tiene un costo muy elevado y poca disponibilidad local. Ahora en la paja compactada, el origen es de residuos agrícolas, como trigo, arroz y cebada. El proceso es secado, prensado en fardos o paneles. En las propiedades, igualmente tenemos a la conductividad térmica, con un valor entre 0.045 y 0.065 voltios sobre metros Kelvin. En la densidad tenemos valores entre 90 y 120 kilogramos metros cúbicos. En las ventajas tenemos que es muy económica y disponible localmente y absorbe CO2. En las desventajas es que requiere protección contra humedad y plagas. Muchas gracias.